Global Suite, somos una compañía que nacimos hace ya más de 15 años para prestar servicios precisamente en el área que nos ocupa hoy, ¿no? Entre otros. Cuento un poco para los que nos conozcáis menos. Digo, venimos prestando servicios desde hace 15 años en las áreas de continuidad de negocio y en el desarrollo de nuestro software, Global Suite, que da servicios precisamente para este tipo de cuestiones. Y bueno, desde hace ya pues 8 o 9 años también mantenemos una alianza estratégica con nuestro partner, con Willis Towers Watson, y donde venimos prestando en las áreas de industria y servicios, principalmente venimos prestando este tipo de servicios con bastante éxito. Algunos de los que estáis aquí sois clientes ya nuestros y venimos trabajando hace tiempo en temas de continuidad de negocio. Y tengo que decir que en muchos casos, pues se ha notado, ¿no? El hecho de poder trabajar de una manera, no quiero decir normal. Venimos prestando servicios en este área desde hace, como digo, más de 8 años a plena satisfacción, ¿vale? En este sentido, decir también que Global Suite obtuvo la certificación ISO 22301 hace ya más de 10 años, siendo una de las primeras compañías en España que obtuvo esta certificación, y que hemos desplegado nuestro plan de continuidad de negocio con apenas satisfacción, lógicamente con algunos errores, como no puede ser de otra forma, mucho antes de decretarse el estado de alarma, ¿vale? Yo, por no pisar la ponencia a mis compañeros que ahora presentaré, quería hacer especial hincapié en una cuestión, ¿no? Que es la importancia de la comunicación en estos momentos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la activación como de lo que vamos a hablar aquí hoy de manera concreta, que es la vuelta a la normalidad. En 4 vertientes principalmente: clientes, proveedores, trabajadores y la sociedad en general. Cómo se comunica, qué se comunica y cuándo se comunica es fundamental para poder contar con un plan de vuelta a la normalidad exitoso. Como digo, se desarrollará con más detalle técnico a posteriori, ¿vale? Y simplemente decir que lo que pretendemos es generar un debate, ¿no? Estaremos más o menos una hora con el webinar, pero sí que comentaros que las preguntas que en su caso daremos pie al final del webinar y no se puedan contestar, como hemos hecho en otros foros como este, será contestarlas una a una y haceroslas llegar, y en su caso con la aprobación y, si, por supuesto, respetando la normativa de protección de datos, haceros llegar a todos las respuestas que en su caso nos autoricéis, que yo creo que pueden ser de gran ayuda para la comunidad que estamos ahora mismo aquí reunida e interesada en estos planes de continuidad. ¿Vale? Bueno, pues nos acompañan 3 verdaderos expertos en temas de continuidad en distintas vertientes. En primer lugar tenemos a Inma. Inma está desarrollando, trabaja en Willis Towers Watson, está desarrollando distintos proyectos en materia de continuidad de negocio desde hace muchos años. Es una verdadera experta en estas áreas, como decía, en industria y servicios principalmente. Y bueno, junto con Alejandro Delgado, que actualmente ocupa labores o el puesto de director comercial de Global Suite Solutions a nivel internacional, Alejandro viene de la consultoría, y puedo decir en este sentido, es un verdadero experto, ha hecho muchísimos proyectos de temas de continuidad de negocio, riesgos y seguridad. En ese sentido nos podrá dar una visión también muy práctica de qué necesitan los clientes. Y por último, Fernando Redondo, director de gerencia de riesgos de Willis Towers Watson, pues bueno, se dedica a coordinar, gestionar y, como no, también trabajar en este tipo de proyectos, en esta tarea que tiene ahora mismo, y bueno, siendo el nexo de unión con nuestra compañía para estos temas, ¿vale? Para finalizar, y antes de dar pie a Fernando, quería simplemente hacer un apunte, ¿no? Es fundamental ahora que todos tenemos esto encima. Pensamos que cuando acabe todo esto, y Dios lo quiera, habrá que hacer un macroproyecto de temas de continuidad, que esto es una cosa muy difícil, etcétera. Y no, sinceramente no vamos a recomendar a nadie que haga el megaproyecto de continuidad de negocio. Esto es algo que se debe incrustar en el ADN de las compañías, igual que está incrustada la seguridad, igual que está incrustada la privacidad. Pues la continuidad de negocio, la vuelta a la normalidad, debe ser algo que se debe incrustar en el ADN de las compañías y trabajarlo de manera constante, ¿vale? Simplemente, bueno, al final dirigiré el debate de preguntas y os dejo ya con
con Fernando. Espero que sea de mucho interés para todos vosotros el webinar. Gracias, Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a los que nos estáis escuchando. No podemos nada más que estar muy satisfechos por la gran acogida que hemos tenido en el día de hoy, porque bueno, hay más de 215 personas que nos han pedido participar en esta webinar, así que muchísimas gracias. Efectivamente, como Antonio ha dicho, muchos de los que estáis al otro lado nos conocéis, os conocemos y bueno, pues esto es muy positivo. A los que no nos conocéis, porque bueno, pues hay muchas empresas de servicios, muchas empresas de corte industrial, pues vamos a tratar de, primero, de no especular, porque bueno, estamos en unos momentos de muchísima especulación cuando realmente tenemos cosas muy concretas que hacer, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hay que ser dentro de este momento tan desgraciado, ¿no? Y bueno, pues tampoco optimista por las cifras económicas que estamos viendo. Y efectivamente un homenaje a las víctimas, que son muchas, pero realmente cada uno desde nuestro punto de vista y de nuestro trabajo, pues tenemos que empezar a hacer cosas, ¿no? Yo creo que estamos perdiendo un caudal enorme intelectual precisamente por estar confinados, pero bueno, realmente todos estamos pensando, sí, yo creo que todos tenemos que pensar qué podemos hacer. Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo haciendo y pensando, y pensamos, nunca mejor dicho, que la continuidad de negocio y la vuelta a la normalidad, que es una parte esencial de la continuidad de negocio, pues es algo que podemos proponer para el presente y para el futuro. Yo no me gusta hablar tanto en vamos a hacer, sino lo que tenemos que pensar es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Pero más en presente y ponernos a ejecutar cosas, ¿no? Dentro de las dificultades que existen. Y otra palabra que hemos estado entrenando entre nosotros mismos, los cuatro, es precisamente entrenar. Es decir, los planes de continuidad o la vuelta a la normalidad es algo que se entrena. Es decir, y ya conocéis los temas de continuidad, muchos los conocéis y otros no tanto, pues realmente es un entrenamiento de las organizaciones donde movemos a las personas, muy importantes, donde movemos a la organización, donde realmente nos estamos planteando escenarios que pueden ocurrir o no, y si no ocurren, pues fenomenal, porque no han ocurrido, pero si ocurren, como es el caso de esta pandemia u otros, pues realmente estamos entrenados para afrontar las crisis que tenemos o las que han de venir. Entonces creemos que las organizaciones deben, de forma, yo diría, obligatoria, acometer este tipo de proyectos. Además, bueno, yo es algo que llevo tiempo también explicando, la gestión de riesgo, porque esto no debe ser una gestión de riesgo, como les gusta decir, es una facultad indelegable de las organizaciones. El artículo 529 tercero de la Ley de Sociedades de Capital, en su texto refundido, pues venía a decir que son sociedades de capital las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y la sociedad comanditaria por acciones. Prácticamente diría que nadie de los que estamos conectados hoy se escapa a esta definición. Y la gestión del riesgo se establece en este artículo como una facultad indelegable de nuestras organizaciones y de sus consejos de administración. Entonces, bueno, para nosotros realmente, aunque España somos un país que legislamos mucho y cumplimos poco, eso también es una lección práctica que tenemos que sacar de esta crisis. Bueno, viene a decir que la gestión del riesgo de las interrupciones de nuestro negocio, pues yo creo que ponen en el máximo. Si pusiéramos un 0 al 10, pues yo diría que en este momento estaríamos pasando el 10, si eso es posible, pero que en condiciones pues tendría que estar en un 9 o un 10. Que no debe ser solamente, y también rindo un tributo a las infraestructuras críticas, que ya se legisló en el año 11 y 12 en Europa, porque no podemos imaginar un escenario de que no tuviéramos luz o de que las centrales no hubieran tenido una paralización o que la banca no nos estuviera dando servicios. Entonces, bueno, aquí se abre un debate que ya estamos trabajando también en varias comisiones de expertos y que también os pongo en conocimiento. Bueno, pues igual que en Latinoamérica y en ciertas áreas de actividad en Europa, como son las infraestructuras críticas, la continuidad de negocio está implícita en los planes del operador, etcétera. Bueno, pues yo creo que a partir de ahora la continuidad de negocio va a ser elevada a la máxima potencia y probablemente haya leyes que nos obliguen a las organizaciones a tener continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque las actividades económicas y las actividades sociales están tan interrelacionadas en un mundo tan interrelacionado que no podemos ser participantes pasivos de la continuidad, sino que tenemos participantes activos.
Bien, y luego yo para finalizar, porque no quiero extenderme mucho, durante estos días también nos está planteando el dar ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos ejemplos de todo tipo, ejemplos de país, como por ejemplo la iniciativa alemana, que ya en el año 2012 pues tuvieron en cuenta un simulacro de pandemia y eso les ha permitido desarrollar unas plantillas para enfrentarse a la pandemia y probablemente eso les situará en mejor situación que otros países que no lo hemos tenido en cuenta. O países como Finlandia, pues que debido a su mapa de riesgos de país, que lo tenían con su gran enemigo histórico, que era Rusia por la Guerra Fría, pues han abierto sus almacenes logísticos y esos almacenes logísticos, oh sorpresa, tenían guardados cientos de toneladas de alimentos y de productos sanitarios precisamente preveyendo dentro de un entorno OTAN, como otros países como Ucrania y países fronterizos al tradicional enemigo, y hay que decirlo así, pues realmente estaban muchísimo más preparados, con lo cual no tienen que estar con la crisis de acudir a la compra de material sanitario y la gran guerra que se ha montado con respecto a esto, ¿no? Y luego ya más localmente, pues también hay ejemplos de continuidad de negocio y de negocio, nunca mejor dicho, como una empresa de bebidas que ha anunciado que va a invadir de forma masiva con 75 millones de euros pues las tiendas y los bares de nuestro país precisamente para aportar stock de material que tiene, con lo cual, bueno, pues lo aporta, pero realmente lo que anima es a, de una forma gratuita, tener la posibilidad de que esas empresas, esas microempresas, pero que realmente forman parte del tejido industrial del país de una forma radical, pues vuelvan a la normalidad económica de una manera muy rápida. Con lo cual, como veis, hay todo tipo de estrategias y todo tipo de montajes con los cuales las empresas que han pensado, y esta empresa de bebidas en concreto tiene continuidad de negocio, pues realmente hacen una labor magnífica, ¿no? Pero bueno, yo no quiero insistir mucho más. A mí me parece que una palabra que nos quiere o que deberemos insistir es la palabra entrenar. Es decir, que la continuidad de negocio entrena nuestras plantillas, entrena nuestros activos, entrena nuestras organizaciones, de forma que cuando tengamos que jugar el balón, que ahora no tenemos la posibilidad de fútbol, las que somos tan aficionados al fútbol como es mi caso, pero realmente nos va a permitir estar en una buena posición con respecto a hacer cosas, con respecto a otras empresas, otras sociedades que no hemos acometido estas circunstancias. Y ya sé que la pandemia es algo que puede ser inesperado, que podemos decir que si era un cisne negro o no era un cisne negro. Yo creo que no lo era claramente y he escrito algún artículo al respecto, porque ya estaba más que avisado. Otra cosa es que lo hayamos hecho caso, que cuando hemos hecho nuestros análisis de riesgos y nuestros mapas de riesgo lo hayamos contemplado como de la probabilidad baja un impacto muy alto, pero realmente los controles existentes en estos mapas son insignificantes, cumplimos con la legislación, cometemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero realmente a efectos ejecutivos, ¿qué teníamos o qué tenemos preparadas en nuestras organizaciones? Bueno, pues cada una ha sido más resiliente que otra, pero bueno, pues hay grandes ejemplos y por eso estamos hoy conectados todos, ¿no? Porque nuestros departamentos de TI han hecho un trabajo extraordinario en cuanto a poder teletrabajar y demás. Esto tampoco es un tema casual, ¿no? Esto es una parte, como luego podemos ver en el turno de preguntas, pues qué hemos hecho en nuestras organizaciones para manejarlos. Y bueno, yo no quiero insistir mucho más, ahora voy a dar paso ya a Alejandro, que van a desgranar pues cómo la continuidad de negocio tiene una parcela muy importante como es el tema de la vuelta a la normalidad, y os vamos a explicar el proceso a seguir tanto dentro de continuidad como en la propia vuelta a la normalidad. Así que muchas gracias y os doy paso por favor a Inma y a Alejandro. Gracias, Fernando. Sí, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y nada, vamos a intentar contaros qué es la vuelta a la normalidad, que es una expresión que todos podemos entender lo que es, pero desde un punto de vista un poco más técnico, enmarcado dentro del marco, como anunciaban Antonio y Fernando, de continuidad de negocio. ¿Qué es la continuidad de negocio? A ver, la continuidad de negocio es una disciplina que también la propia expresión nos refleja un poco por dónde van los tiros, ¿no? O bastante, pero realmente es una disciplina que tiene un estándar, tiene estándares internacionales detrás, como es la ISO 22301, que nos define el marco de actuación de todo tipo de organización para garantizar ante un incidente disruptivo
o incluso una pandemia como la que estamos viviendo, una respuesta planificada. ¿Cómo hace esto? Bien, pues basándose primero en un análisis, lo que llaman análisis de impacto en el negocio, que viene a indicarnos cuáles son los impactos que tiene mi organización o la organización en función de los tiempos de parada que suponga ese incidente disruptivo y cómo a lo largo del tiempo esos impactos se van materializando, ¿no? Hablamos de impacto económico, impacto operacional, impacto reputacional, impactos legales si se dan, impactos contractuales, impactos de todo tipo que puede sufrir la organización al tener una de sus actividades o varias paradas, ¿no? Durante un tiempo determinado. Por otro lado, también, como ya anunciaba Fernando, es importante el haber analizado y evaluado los riesgos, en este caso, de continuidad de negocio, es decir, esas amenazas disruptivas que pueden materializarse sobre los recursos de la organización. Y nos referimos con recursos a las personas, a los proveedores, a los clientes, a los sistemas, la información, a todo tipo de recursos que mantienen las actividades y los procesos de la organización. Dicho esto, con un análisis de los impactos en función del tiempo que estoy parado y un análisis de los riesgos que pueden afectar a mis recursos, tengo claro por dónde tengo que empezar. Es decir, qué es prioritario, qué es crítico para mi organización, para la organización, una vez que ocurre un incidente disruptivo. ¿Qué tengo que levantar primero y qué tengo que levantar después, digamos, ¿no? Utilizando una terminología muy de sistemas, ¿en qué orden tengo que recuperar? Porque, claro, una vez que me ocurre algo así, no puedo recuperar todos mis procesos a la vez. Tengo que tener esa priorización clara. ¿Y cómo la tengo? Con esos dos análisis que comentaba antes. Hecho esto, ¿qué voy a tener? Una respuesta más eficaz, menos improvisada ante un incidente, y voy a garantizar que recupero mi actividad en un tiempo determinado, garantizando a mis clientes el servicio y a la larga la continuidad y la reputación de la organización. Vamos a entrar un poquito más en la definición de esos parámetros temporales, porque así veremos dónde entra la vuelta a la normalidad, ¿no? Dentro de la fase de la continuidad de negocio. Bien, ¿qué tiene una organización que tener claro una vez que uno de sus procesos o varios de ellos se han visto interrumpidos de forma imprevista por un incidente, ¿no? de cierta gravedad? Pues tiene que tener clara la organización, tiene que haber medido cuál es el máximo tiempo tolerable de disrupción. ¿Por qué? Porque esa es la ventana máxima que tiene la organización para recuperar ese proceso. Y en función de ese tiempo tendrá que hacer una serie de cosas antes de que ese tiempo llegue, ¿no? Lo podemos ver también en el gráfico que veis abajo, en la parte inferior de la diapositiva, aunque más adelante lo explicará Alejandro con más detalle ese gráfico. Al final ese gráfico lo que podéis ver es una curva, estamos a un nivel de actividad determinado, ocurre el incidente, mi actividad desciende y luego si no hago nada mi actividad va a caer en picado y si empiezo a hacer cosas mi actividad se irá recuperando y en unos tiempos determinados, ¿no? Y al final tendré el 100% de mi nivel inicial idílicamente en ese tiempo que llamamos de vuelta a la normalidad, ¿vale? A ver, una vez que tengo ese máximo tiempo tolerable de interrupción medido, calculado y, como decíamos antes, como decía Fernando, probado, que esto es muy importante y luego lo veremos en más profundidad, también tengo que tener unos niveles mínimos de servicio. Es decir, no me voy a recuperar el proceso o los procesos que se hayan visto afectados por la disrupción, no se van a recuperar de 0 a 100 normalmente. Tendrán una escalada en su recuperación, ¿no? Y esa escalada tiene que llegar al nivel mínimo de servicio, que es el nivel mínimo que la organización previamente ha prefijado de acuerdo a sus compromisos con clientes y con otras partes interesadas. Una vez que llego a ese nivel mínimo de servicio, habré cumplido, tengo que llegar en un tiempo determinado también para garantizar que luego esa curva va a ir subiendo según he previsto inicialmente, ¿no? Y ese tiempo en el que quiero alcanzar mi nivel mínimo de servicio es el tiempo objetivo de recuperación que veis a continuación, o RTO. ¿Vale? Digamos que me ocurre el incidente,
que a mi nivel de actividad y tengo que llegar a un nivel mínimo de servicio en ese tiempo prefijado, tiempo objetivo de recuperación RTO. Y todo ello siempre inferior, el RTO inferior al MTPD, al máximo tiempo tolerable de disrupción, para garantizar que ese proceso o procesos o la organización en su conjunto se va a recuperar y va a poder continuar su actividad una vez que pase la contingencia. El tiempo de vuelta a la normalidad empezaría justamente cuando la organización ha alcanzado el nivel mínimo de servicio y ya va subiendo su nivel de actividad hasta el 100% anterior a la contingencia. Ese sería el tiempo de vuelta a la normalidad, que es el tema de la webinar de hoy. Por otro lado, por no dejar un tiempo sin explicar, en la diapositiva veis el RPO, que es el punto objetivo de recuperación, que es un tiempo o una medida de la información, relacionada con la información que la organización puede permitir perderse una vez ocurre un incidente, o bien, dicho de otra manera, la cantidad de información que la organización necesita para recuperar el proceso que se ha visto afectado o interrumpido por el incidente. Digamos que tendríamos, como a algunos clientes nuestros les gusta decir, unos parámetros en T negativo, en un tiempo negativo antes del incidente, como sería el RPO. Ocurre el incidente en un tiempo, digamos, T0, y a partir de T0 tengo un tiempo en positivo, un T positivo, en el que tengo que hacer las acciones de recuperación. Todo lo que la organización hace antes de T0, en T negativo, digamos, serían medidas de tratamiento, planes de mitigación. Una vez que llegamos al T0 y tengo que actuar porque he tenido el incidente, se ponen en marcha las acciones en T positivo, como son los planes de recuperación y de vuelta a la normalidad. Es decir, como decía anteriormente, ¿no? La vuelta a la normalidad efectivamente comienza cuando ya la organización ha solventado la contingencia y ha recuperado a un nivel mínimo de actividad los procesos críticos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la vuelta a la normalidad es evaluar los daños, es decir, cómo ha impactado la contingencia sobre los recursos de la organización, sobre las instalaciones, sobre los equipos, sobre las personas. Muy importante, como decía, se ha nombrado en esta webinar ya. Hay que tener muy en cuenta los efectos de la contingencia, o en este caso de la pandemia que estamos viviendo, sobre las personas. Y luego también otras partes interesadas, como pueden ser proveedores o terceros varios, ¿no? Y en segundo lugar, en función de esa evaluación de daños, la organización tiene que poner en marcha una serie de procedimientos de vuelta a la normalidad, que no siempre van a significar volver a la situación anterior al incidente, 100% estrictamente, porque puede ser que hayamos hecho una serie de cosas, como ahora veremos en unos ejemplos, durante la contingencia, que me interese mantener después de la contingencia o no. Eso es lo que tiene que evaluar la organización y ver qué camino seguir más adelante, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es el tiempo de vuelta a la normalidad que nombraba anteriormente? Pues es difícil de definir a priori. Este tiempo de vuelta a la normalidad dependerá del incidente y de cómo haya afectado este incidente a la organización. Podemos hablar de tiempos cortos, de días o semanas, hasta tiempos ya que nos vamos a un medio largo plazo, que pueden ser meses, ¿no? Y en el caso que estamos viviendo, la vuelta a la normalidad que se está hablando y que se habla en todos los medios, o esa desescalada, habrá que ver, ¿no? hasta qué tiempo nos va a llevar hasta volver a la situación anterior a esta pandemia, ¿no? En todo este tiempo de vuelta a la normalidad hay que tener en cuenta siempre que la organización tiene que ser capaz de mantener el servicio, esos niveles, a partir del nivel mínimo de servicio para sus clientes y otras partes interesadas, hasta llegar a la normalidad del servicio, ¿no? Es a la situación de recuperación total y normalidad real. Aquí podemos ver efectivamente pues, ese proceso de vuelta a la normalidad que comprendería principalmente esos dos grandes hitos, ¿no? Tengo que evaluar los daños que ha sufrido la organización durante la contingencia
y dentro de esa evaluación tengo que evaluar cómo ha afectado a todos mis recursos, ¿no? Y en segundo lugar tengo que establecer un plan de acción, ¿no? Y finalmente, como veis en ese plan de acción, una serie de pruebas, porque como decíamos antes, la continuidad de negocio o la vuelta a la normalidad, los papeles, los planes y los procedimientos, pues que están muy bien y muy bonitos escritos y lo aguantan todo, ¿no? Como dicen, el papel lo aguanta todo. Pero la realidad es que tenemos que probar, las organizaciones tienen que probar, tienen que ensayar si realmente lo que ahí está escrito se puede cumplir, lo pueden cumplir y lo pueden alcanzar. Y si no lo pueden alcanzar, tienen que ver dos posibilidades. O bien, oye, asumimos que lo que hemos puesto ahí no es real y hay que ampliar los tiempos y asumimos que tenemos ese riesgo, o bien tenemos que dotar de recursos a la organización para ser capaces de cumplir los tiempos que nos hemos marcado. Cualquiera de estas decisiones no las puede tomar un área en concreto ni una persona en concreto. Es un tema como que enlaza además con lo que decía Fernando de función indelegable de la dirección de las compañías. Son decisiones de la alta dirección. La alta dirección tiene que estar en todo momento implicada en estos procesos de continuidad de negocio y vuelta a la normalidad, porque nunca mejor dicho, en ello está la continuidad de sus organizaciones y de su negocio. Por último, como os anunciaba antes, de mi parte, contaros una serie de ejemplos, ¿no?, de cómo realizar o qué cuestiones nos podemos plantear en la vuelta a la normalidad de colectivos como personas en nuestras organizaciones o proveedores. ¿Qué puede ocurrirnos? Puede haber multitud de situaciones diferentes, ¿no? Pero ¿qué situaciones planteamos aquí a modo de ejemplo? Bueno, si durante la contingencia he contratado personal extra para tener que cubrir algunos puestos de trabajo, tendré que valorar si después de esta contingencia, en la nueva situación que estoy, necesito ese personal o no. Y tendré que tomar las decisiones correspondientes, o rescindo los contratos o no los rescindo, y luego tendré que tener aprobados esos recursos también para poder contar con ellos de aquí en adelante si es esa la decisión final. Como estamos oyendo, en multitud de empresas que se están viendo obligadas a hacer ERTES durante esta pandemia, y esperemos que no se conviertan en ERES finalmente, pues la organización tiene que planificar el deshacer ese ERTE y ver cómo puede incorporar de nuevo a ese personal, siguiendo las directrices que marca siempre la legislación, si ha sido esa la decisión tomada. O si, por ejemplo, después de la contingencia se detecta que se necesita personal extra, pues hay que dotar de recursos a las áreas que necesiten ese personal extra, ¿no? Y en el caso de proveedores, pues si hemos tenido que recurrir de forma extraordinaria a nuestro proveedor habitual pidiéndole que incrementara su capacidad de suministro, tendremos que o bien restablecer el suministro habitual con él de una forma progresiva y acordada con el proveedor, y recuperar, si es que tenemos esa posibilidad, pues nuestros niveles de stock interno o demás, ¿no? Si hemos contratado a un proveedor nuevo durante la contingencia para que nos diera ese servicio, pues igual ocurre que con el personal tendremos que plantearnos si vamos a continuar con ese proveedor o no, y en qué condiciones, ¿no? Y si se ha externalizado una actividad a un proveedor, también decidir si definitivamente queda externalizada esta actividad o no, o se recupera la actividad. Habría que proceder en consecuencia en cualquiera de los casos, ¿no? Estos son simplemente ejemplos globales digamos, para retomar la normalidad a la que estábamos viviendo antes de la contingencia, ¿no? De todas maneras, no hay a pesar de todo, ¿no?, tenemos que ir aprendiendo con ejemplos reales, y no hay un plan específico de vuelta a la normalidad que nos defina lo que tenemos que hacer en todos y cualquiera de los casos, sino que tenemos que ver
a evaluar el máximo de situaciones posibles para tener en la cabeza todos esos escenarios y plantear todas esas posibles planes de recuperación y vuelta a la normalidad, por improbables que parezcan, como ha ocurrido, ¿no?, con la pandemia. Y sin más, doy paso a Alejandro. Muy bien, muchas gracias, Ilma. Bueno, pues por seguir con el argumento de Ilma, pues bueno, comentaros, ya lo que sería esta parte es cómo ejecutar, cómo poner en marcha un plan de vuelta a la normalidad, es decir, cómo desarrollarlo ya de manera efectiva. Y aquí sí que quería hacer un pequeño inciso. Se ha comentado al principio, cuando hablaba Fernando, y luego Ilma nos lo ha comentado con más detalle, que existen normas, existen estándares de continuidad de negocio que hablan sobre cómo desarrollar todos estos planes de continuidad. Porque para que os hagáis una idea, y eso también fue parte del motivo de hacer este webinar, la parte de vuelta a la normalidad en estos estándares, por ejemplo, en el más famoso, que es la ISO 22301, ocupa un párrafo en una norma de 30, 40 páginas. Ocupa un párrafo y entonces, bueno, creemos que esa parte pues todavía genera muchas dudas, muchos clientes nos han preguntado por ello y de ahí pues que quisiéramos dar más profundidad a la parte de vuelta a la normalidad. Siguiendo por donde íbamos, veíamos que es importante la parte de evaluación de daños. ¿Por qué es importante esta parte? Porque nos va a determinar las estrategias que vamos a seguir después de cara a la recuperación. Y como siempre, en el mundo de continuidad de negocio, cuanto más planificado y cuanto más probado lo tengamos, mucho mejor. Aquí veis que tenemos puesto en negrita que debe establecerse un equipo de trabajo dedicado. ¿Por qué debe establecerse un equipo de trabajo dedicado? Porque normalmente, y por el tamaño de empresas que estáis aquí hoy en mayoría, el equipo de continuidad de negocio bastante trabajo va a tener ya, muchísimo trabajo, lo estamos constatando estos días, como para además ponerse a planificar también en paralelo la vuelta a la normalidad. De ahí que una muy buena práctica sea la de planificar, por supuesto, y que toda la ejecución de la vuelta a la normalidad la haga un equipo de trabajo distinto al equipo de trabajo que está llevando a cabo la continuidad de negocio, la respuesta al incidente y, bueno, en función de cómo lo tengáis estructurado cada uno, pues todo lo que sería los planes de vuelta, los planes de continuidad y recuperación, perdón. Entonces, eso lo quiero resaltar como algo muy importante o casi lo más importante. Debe haber un equipo de trabajo dedicado. Y luego lo que tenemos que hacer es establecer prioridades o establecer un plan. El otro día un cliente muy grande del sector banca nos decía que habían establecido, y esto lo lanzo como idea porque lo vi bastante interesante, que habían establecido como ratios o clasificaciones de los proveedores. Los muy críticos, los importantes y los menos críticos. Entonces, a los muy críticos iban a pedirles que siguieran trabajando con la mayor normalidad posible, porque para ellos son los proveedores que sustentan pues parte o a veces toda la operación concreta de un negocio, ¿no? Entonces, establecer de cara a los proveedores para priorizarlo, como ponemos ahí, establecerlos o clasificarlos por criticidad, vemos que es una muy buena idea. Lo mismo ocurre con las personas y lo mismo ocurre con los activos. No va a ser lo mismo personal que está en la primera línea, ¿no? Una frase tan manida últimamente, ¿no? El personal que está en la primera línea, que son los que realmente van a ser parte de esas personas críticas, como otras funciones del negocio menos importantes, ¿no? Y que pueden a lo mejor esperar. Aquí decimos lo mismo también. Muchas veces en el mundo de la continuidad de negocio siempre ponemos un ejemplo cuando hablamos del personal crítico y son las personas que están generando negocio para la compañía. Ahora estamos en una situación un poco complicada con el coronavirus y muchas empresas no pueden estar generando ese negocio. Con lo cual, también cogiendo el argumento que decía Fernando y Antonio al principio, el escenario cambia, pero no es del todo un cisne negro, porque esto se estaba ya planificando. Entonces, bueno, en cuanto a las personas, pues algo parecido a lo que estamos viendo estos días en tantos y tantos medios de comunicación. Establecer también grupos o colectivos y cuáles son los que realmente
tienen que estar con el 100 o con el 120% de operación. Y para los activos más de lo mismo. Luego, asignar plazos. En todos los planes de continuidad asignamos unos plazos, a las pruebas les ponemos también unos plazos y por suerte o por desgracia casi nunca se cumplen esos plazos, ¿no? Al final siempre hay imprevistos. Para los planes de vuelta a la normalidad ocurre igual. Pensar que un plan de vuelta a la normalidad es un mini plan de negocio, ¿no? Porque depende de los daños que hayas tenido, y vuelvo al tema de evaluación de daños, dependiendo de los daños que hayas tenido, vas a tener que hacer un plan de vuelta a la normalidad pensando en una nueva sede, pensando en nuevos activos, pensando en nuevos proveedores, o simplemente, y como le está pasando a mucha gente por suerte, vas a tener que hacer un plan de vuelta a la normalidad pensando en la tecnología, porque lo demás no se ha visto afectado. Entonces, bueno, ahí esa fase de evaluación de daños, que estaba justo 3 páginas más atrás, es tan importante, porque te va a decir con qué activos cuentas, con qué personas cuentas y con qué proveedores cuentas. Entonces, bueno, todo eso al final se convierte en un plan. Y lo que ponemos debajo en esta página, y con esto pasamos ya enseguida a la siguiente, tenemos que tener en cuenta lo que decía, centros de trabajo. Hace unos años, pues no sé si recordáis, ahora ya 7, 8 años, yo creo, o incluso más, que hubo unas nevadas muy fuertes en Madrid en el mes de enero y hubo muchas empresas que teniendo el centro de trabajo disponible no podían ir a trabajar a sus oficinas, a su centro de trabajo. O sea, el centro estaba ahí, pero no había forma de ir a trabajar. Y hace 7, 8 años o incluso más, pues quizás las políticas de teletrabajo no estaban tan implantadas como ahora, ¿no? Entonces, hay que pensar en todas las casuísticas. Se me ha destruido el centro de trabajo, no se me ha destruido, pero no puedo entrar por una nevada, no puedo entrar porque la policía lo ha acordonado, no puedo entrar porque hay una huelga, no puedo entrar porque está la carretera cortada. El activo lo sigo teniendo, las personas las sigo teniendo, los proveedores los tengo todo, pero no puedo entrar a mi centro de trabajo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también de cara a ese plan de vuelta a la normalidad, ¿no? Y es un tema que pasa a veces muy, muy de puntillas. Ya en la siguiente página lo que tenemos es un gráfico que resume bastante bien. Veis que la variable en la parte de la izquierda tenemos la complejidad de las tareas, es decir, cuanto más arriba está la tarea, más compleja es. Y abajo lo que tenemos es una línea de tiempo, es decir, qué es lo que habría que hacer primero y qué es lo que habría que ir haciendo después. Al final, pues está claro que veis arriba a la derecha las pruebas en entorno real, es la tarea más compleja y es la última tarea que habría que hacer. Esto podría ser una especie de guión de un plan de vuelta a la normalidad, ¿no? Empiezo viendo cómo tengo los centros de trabajo, justo lo que estaba comentando en la página anterior. Luego compruebo temas de tecnología, tema de proveedores, tema personas y todo aquello que tenga como variables de continuidad de negocio, temas financieros. Tenemos muchas empresas que su negocio es el dinero, ¿no? Podemos hablar de banca, de seguros o empresas que necesitan una liquidez muy alta, un cash flow muy alto. Entonces, eso habrá que tenerlo en cuenta también como parte de los activos de cara a la recuperación. Otras empresas no, otras empresas con la parte tecnológica y la parte de proveedores será suficiente. Pero en cuanto tengamos asegurados estos 2 puntos, centros de trabajo y los elementos activos, personas, proveedores, podríamos empezar a hacer pruebas. En el mundo de las pruebas, y no era objeto del webinar de hoy, en el mundo de las pruebas hay toda una normativa, hay toda una serie de normas que hablan de cómo hacer pruebas en continuidad de negocio y en vuelta a la normalidad. Esto, bueno, luego lo podemos comentar. Ahora os diré cómo vamos a articular el turno de preguntas. Pero al final lo que te dicen las buenas prácticas en cuanto a las pruebas es que empieces con pruebas sencillas, lo vamos a ver ahora, muy sencillas, pruebas que, entre comillas, te vayan dando confianza para ir avanzando y vayas evolucionando poco a poco hacia pruebas ya con personas y, por último, como decía, pruebas en tu entorno real de trabajo, no con el 100% de carga de trabajo a lo mejor tienes que empezar ya con toda la infraestructura montada, todas las oficinas montadas, todo montado y empezar con un 10% de personal, con un 30, con un 50, con un 80 y con un 100.
Eso ya dependerá del negocio de cada compañía y de hasta dónde se lo pueda permitir, ¿no? Pero este gráfico podría ser un buen guión de cómo ir estructurando tu plan de vuelta a la normalidad. En la siguiente página, lo que tenemos ya es el gráfico que comentábamos al principio, que nos comentaba Inma. Yo aquí no me quiero extender mucho. Quiero que os centréis en las 4 líneas verticales que hay en el centro del esquema. La primera naranja, que es cuando ocurre el incidente, es decir, nosotros estamos con nuestros niveles de operación normales y en cuanto ocurre el incidente, que es esa primera línea naranja vertical, vamos a tener una afectación. Esa afectación, ahí veis que es una curva, ¿vale? Una curva, digamos, positiva, porque la curva va hacia la derecha bajando. Eso quiere decir que estamos respondiendo bastante bien al incidente. Si la curva fuera al revés y empezara a caer de golpe, aunque luego llegara al mismo punto, el grado de afectación es mucho más alto. Y pensar que somos una empresa que produce alguna materia, que transforma alguna materia prima, que hago zapatos, que hago galletas o que hago muebles. Pues todo lo que se inclina esa curva es la pérdida de producción. Hasta donde baje la curva, que es donde toca la línea azul, es hasta dónde baja mi nivel de producción. Cuanto más tarde en bajar, obviamente mucho mejor. Y a partir de ahí nos vamos de la primera línea azul a la segunda línea azul. ¿Eso qué quiere decir? Eso es cómo te empiezas a recuperar. Pues estáis viendo en prensa todos los días que si te recuperas en V, que si te recuperas en U, que si te recuperas en W, que si en L, que si nadie tiene ni idea. Aquí hay un tema. Efectivamente, quien quiera leer una noticia de que se va a recuperar en V, la va a leer. Y quien quiera leer una noticia de que esto no se va a recuperar nunca, también la tiene por ahí para leerla. Lo que podemos decir con los planes de continuidad y los planes de vuelta a la normalidad es que, y lo decimos desde nuestra experiencia, la recuperación va a ser mejor. No podemos garantizar que sea en V, no podemos garantizar que sea en U, pero al final, y lo decía Fernando al principio, ¿no? Se juega como se entrena. A mí me gusta más se corre como se entrena, ¿no? Pero si lo has probado, a lo mejor no has probado el de pandemia precisamente, a lo mejor no has probado el de una nevada fortísima en Madrid, pero si ya has hecho ya estas pruebas, la recuperación a lo mejor no es en V como en este gráfico que vemos aquí, pero se aproximaría bastante. Y ya lo comentaba Inma, la fase ascendente de la curva es la recuperación. Sí, pasa a la siguiente página. Entonces, bueno, el objetivo, como digo, es llegar al 100% cuanto antes, ¿no? Y ya por terminar, en cuanto a pruebas, que lo comentaba antes, que hay incluso hasta normas enteras que dan bastante literatura sobre el mundo de las pruebas. Las pruebas tienen 2 objetivos. Obviamente, comprobar que vamos a hacer una transición relativamente cómoda, relativamente a la normalidad. Ese es el principal objetivo de las pruebas. Voy a ensayar, voy a ver cómo lo hago, perfecto. Pero hay otro objetivo secundario que también es importante, sobre todo si no se tiene en cuenta, que es que tus pruebas para volver a la normalidad no te van a tirar abajo el negocio. Ya han pasado muchos años y ya se puede más o menos contar en sitios públicos, ¿no? El caso de BlackBerry, en el año 2000, ya ni me acuerdo qué año fue, el año 2008, 2008, 2010, no me acuerdo bien. Entre otros muchos motivos, la interrupción que tuvieron de 2-3 días, que estuvieron completamente caídos, vino por unas pruebas. Hubo más motivos, ¿eh? Y quien tenga curiosidad, eso está ya bastante explicado en Internet del porqué de aquello, pero por resumirlo mucho, fueron unas pruebas en las que no se tuvo en cuenta que la propia prueba podía tirar abajo el servicio. Y fue lo que pasó, que una prueba tiró abajo, una prueba de vuelta a la normalidad, una prueba de continuidad de negocio, tiró abajo el servicio. Y digo BlackBerry, pero os podría contar muchos más ejemplos porque ha pasado mucho. Estás haciendo tus pruebas, pruebas qué carga de trabajo puede asumir el centro de datos secundario, pruebas hasta dónde llega tu proveedor, pruebas, cualquier prueba de las que tengamos en nuestros planes, y resulta que esa prueba, que no está bien planificada, te tira abajo el servicio. Y luego
ponemos aquí tipos de pruebas. Yo creo que todos tenemos en la cabeza las pruebas de tecnología, las pruebas del centro de trabajo, esas son las obvias, ¿no? Pero hay dos pruebas sobre todo, que son las dos últimas que ponemos en la derecha, las de personas y las de comunicación y marketing, que no se hacen nunca, o casi nunca. Nadie, o casi nadie, prueba, por lo menos siempre, obviamente visto desde nuestro prisma, nadie o casi nadie prueba la parte de comunicación y marketing. Nadie lanza comunicados a toda la compañía de prueba, o nadie lanza un comunicado a proveedores de prueba para ver cómo reaccionan, o un comunicado como tantos comunicados habréis recibido últimamente de tranquilidad, de que seguimos activos, de que estamos operando al 100%. Todo eso que hoy, y ha quedado totalmente demostrado que es muy importante, básico diría yo, esa parte de comunicación y marketing no se prueba en los planes de vuelta a la normalidad. Y ya, por último, el tema personas. Hicimos un webinar hace un mes, más o menos, en el que una persona, uno de los ponentes, contaba que hay algo que se nos está olvidando en todo esto, que es la parte psicológica. Llevamos ya, no sé ni cuánto, 5 semanas o 6 semanas metidos en nuestras casas. Hay gente que el cambio, porque esto no van a ser 5 o 6 semanas, aquí se está hablando de que va a haber un teletrabajo más o menos obligado todavía mes y pico, 2 meses más. No se sabe, ¿no? Es un poco hablar por hablar. El cambio para esas personas, cuando haya que volver a las oficinas, hay que gestionarlo. Y esta persona en el webinar que hicimos hace un mes, dentro de esta serie de webinars que estamos haciendo, hablaba de equipos de psicólogos, de que no fuera traumático, que va a haber gente que va a tener, entre comillas, un síndrome de Estocolmo y que el tema personas, sobre todo en grandes organizaciones, habrá que ponerlo como un capítulo aparte también para ver cómo hacemos esa transición a nuestro entorno de trabajo habitual después de haber estado 2 meses, 3 meses, 4 meses en casa trabajando, ¿no? Entonces, eso debería ser un capítulo más de los planes de vuelta a la normalidad. Y me parece, creo que ya por último, lo decía al principio, en cuanto a hacer las pruebas, ya con esto recapitulamos, empezar poco a poco, lo decía, pruebas sencillas y unitarias, funciones aisladas, tecnología, edificios, personas, y una vez que hayamos ido avanzando poco a poco, hayamos incrementado nuestra confianza en las pruebas, que es como le llaman estas normas de vuelta a la normalidad de pruebas, cuando vayamos incrementando la confianza y hayamos podido llegar a hacer pruebas más o menos de nuestro 100% de carga de trabajo, lo que hay que hacer dentro de estos ciclos de mejora continua, ciclos de Deming, ciclos PDCA, es hacer un análisis lo más exhaustivo posible, no le quiero llamar auditoría, hacer un análisis lo más exhaustivo posible de cómo lo hemos hecho, qué ha salido bien, qué ha salido mal, qué ha salido regular y ver lecciones aprendidas. Es una frase muy manida también, pero en este caso es muy importante. Lecciones aprendidas del plan de vuelta a la normalidad. Para conseguir eso, ¿qué hay que hacer antes? Ir registrando con mucha diligencia qué vamos haciendo en cada momento, cómo va respondiendo, cómo va funcionando y si lo que estaba planificado realmente se pudo hacer según la planificación o no. Pero ya digo, en ese informe, para poder mejorar, será la base sobre la que construir. Y el último paso de todos, el último, y con esto acabamos la parte técnica, es que todo el mundo vuelva a su sitio de trabajo a desarrollar su actividad. Ya con el 100% de la gente, si la empresa lo ha decidido así, trabajando otra vez como antes de marzo, ¿no? Eso sería el punto final al plan de vuelta a la normalidad. Creo que no hay más. Por nuestra parte, pues daros las gracias. Queremos que pongáis ahora las preguntas. Veis en el menú del webinar, en la derecha, que podéis formular las preguntas a través del menú específico de preguntas. Y nada, pues ahora me dirigirá la ronda de preguntas y nos las irá distribuyendo según considere y las que no podamos responder por falta de tiempo, pues os las responderemos, como dijo Antonio al principio, por correo de la mejor manera posible. Así que nada, yo por mi parte daros las gracias. Muy bien, pues gracias Inma, Alejandro, y por supuesto
Fernando, por la intervención. Hemos tratado de hacer una breve síntesis de los puntos principales o el guión principal de lo que nosotros entendemos de cómo se deben manejar estas situaciones. Como decía, no hemos dicho durante la ponencia, existen infinidad de normas, formas de hacer en las empresas respecto a esta disciplina, y en ese sentido deciros que no hay un único libro. Nosotros tratamos de apegarnos a los estándares, a las normas, y luego tratar de adaptarnos lógicamente a lo que cada empresa demanda, ¿no? Que os puedo garantizar que en muchas cosas es diferente, ¿no? Bueno, vamos a iniciar el turno de preguntas. Aún sin haberlo dicho, pues ya están cayendo, ¿vale? Como decía al principio, vamos a las que no podamos contestar ahora, las vamos a contestar a cada uno de vosotros posteriormente, así que si me las podéis dejar ahí en el chat, pues os lo agradecería, ¿vale? Voy a ir... Os comunico además que os vamos a enviar la presentación y algún recurso asociado que entendemos que es interesante, ¿vale? Y bueno, comenzando por una pregunta que me parece bastante interesante y de difícil respuesta, por eso la abro a los tres. Me preguntan por aquí que si no creemos que tras este incidente va a cambiar por completo el enfoque de la continuidad de negocio, y que si esto además puede afectar a cómo están planteados en la actualidad los sistemas de gestión de continuidad generalmente. Tiene mucho calado la pregunta y creo que es de difícil respuesta. Así es que si alguno se quiere mojar, Inma, Alejandro, Fernando. Bueno, a mí es que ayer me contaron una cosa, además fue un compañero de la empresa que trabaja sobre todo para nuestros clientes de Latinoamérica, y es que en Perú, espero que sea Perú, ya no me acuerdo si me dijo Perú o Ecuador, porque fue en una conversación, han hecho una normativa. Sí. ¿Sí? No, digo, han hecho una normativa en la que van a obligar o están obligando ya a las empresas de cierto tamaño para arriba a implementar estos sistemas de gestión de continuidad de negocio, pero con una gran novedad, que es algo que yo no había visto hasta el momento. Según el tipo de empresa y el tamaño de empresa que seas, o te centras solo en lo básico, en tener tu plan y tus pruebas, o tienes que ir a montar un sistema de gestión de continuidad completo, entre comillas. Entonces, bueno, me pareció innovador y yo creo que va un poco en la línea de la pregunta de cómo va a cambiar esto los sistemas de gestión de continuidad de negocio, porque ahora todo el mundo le tiene un poco de miedo, entre comillas, a montar un sistema de gestión de continuidad de negocio con todo su formalismo, con tal, y esto de coger la parte más tangible de todo el sistema de gestión para por lo menos tener una respuesta básica, a mí me pareció útil y curioso y le prestaremos su atención, seguro. ¿Vale? ¿Alguna precisión más? No, estoy de acuerdo con Alejandro y bueno, yo creo que esta situación también ha venido a demostrar la necesidad de tener en las organizaciones e incluso a nivel país unos mecanismos que garanticen, unos procedimientos que garanticen la continuidad del negocio, ¿no? En las empresas que han podido activar sus planes de continuidad de negocio y seguir trabajando con relativa normalidad dentro de las circunstancias. Claro, hay cosas que uno no puede, ¿no? Ante una situación de decreto de alarma con una serie de restricciones, pues hay cosas que las empresas se tienen que atener efectivamente a lo que las autoridades manden, ¿no? Y ahí no hay más remedio, pero sí que es verdad que estamos viendo que organizaciones que tenían planes de continuidad de negocio instaurados y probados están respondiendo más o menos razonablemente. Y a nivel país, lo vemos con el ejemplo, no por meter más el dedo en la llaga, ¿no? Pero de Alemania versus la situación que nos ha ocurrido en Italia y en España, ¿no? Que somos más dados a esa cultura de la improvisación porque se nos da bien. Pero el problema es que hay veces que hay cosas que se escapan de nuestro alcance, ¿no? Okay. Bueno, hago una pregunta adicional, ¿no? Que está relacionada con temas de privacidad y RGPD, por si alguno quiere contestar. En este sentido, deciros que nosotros en nuestra página web y os lo podremos adjuntar si queréis también, hemos escrito un post, un artículo sobre
precisamente los temas de privacidad derivados de la pandemia y nos preguntan que si de cara a los test que se están gestionando las empresas con laboratorios privados, ¿cómo recomendáis gestionar el tema de protección de datos al tratarse de datos altamente confidenciales de carácter personal? Si lo están teniendo en cuenta ya los laboratorios. Eso está bueno. Aquí los abogados de la sala que respondan. Bueno, aquí comentaros, como decía, esto es algo a lo que hemos dado respuesta en los posts de nuestra página web. Y bueno, es un tema... Es que, disculpad, pero no he entendido... Antonio, disculpa. No. Antonio, disculpa, es que no he escuchado bien la pregunta. Bueno, es un tema de protección de datos que creo que no es el foro aquí hoy, que contestaremos debidamente respecto a la privacidad que se está realizando de los test de los test en laboratorios y demás, y contestaremos y enviaremos algún recurso en este sentido a la persona que nos ha preguntado, en su caso a todos en general, ¿vale? Os hago alguna pregunta adicional que nos está llegando, ¿vale? Nos preguntan un poco por comparativa, yo creo, ¿no? ¿Qué áreas de las organizaciones están normalmente implicadas en la vuelta a la normalidad? ¿Y qué estrategias concretas se están realizando para mantener la actividad en su caso, ¿no? Creo que aquí nos piden algo más de detalle para tener una guía inspiradora. No sé si Inma nos puede, por ejemplo, contestar algo en este sentido. Bueno, la verdad es que o sea, las áreas dependen de la vuelta a la normalidad. Como indicaba Alejandro en la presentación, tiene que haber un equipo específico para el plan de vuelta a la normalidad y para la ejecución y desarrollo del mismo, pero la realidad es que en función de cuál haya sido la contingencia, a qué áreas haya afectado, habrá las áreas implicadas en la vuelta a la normalidad serán unas u otras, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la contingencia, del plan de recuperación correspondiente, qué áreas hayan estado implicadas y en la vuelta a la normalidad esas mismas áreas, pero otro equipo, ¿no? de esas áreas. Okay. La segunda de la cuestión, creo que había dos cuestiones, ¿verdad, Antonio? En una. No, las estrategias un poco las áreas implicadas y las estrategias concretas un poco que entendemos que se pueden estar realizando, ¿vale? Para mantener la actividad. Hombre, depende un poco, ¿no?, del sector de actividad. Claro, yo puedo contar aquí pues lo que estamos haciendo en Willis Towers Watson, ¿no? Pues somos una empresa de servicios, como bien sabéis, y lo que se está actuando es sobre 3 frentes en concreto, por las personas por un lado, que estamos teletrabajando desde un poquito antes del inicio del estado de alarma. Estamos teletrabajando toda la plantilla a nivel mundial, somos una empresa internacional, 40.000 personas teletrabajando, por un lado. Por otro lado, el soporte tecnológico para que todas estas personas podamos teletrabajar, que está siendo muy importante y además hay que destacar que las áreas de tecnología, en nuestro caso, están trabajando por completo y están permitiendo que todos teletrabajemos sin problema. Y por otro lado, el mantenimiento de las instalaciones habituales, aunque no podamos acceder a ellas, como contaba en uno de los casos Alejandro, ¿no? Que es uno de los casos que ocurre hoy. Tenemos las instalaciones disponibles, pero no podemos acceder a ellas. Y se están realizando el mantenimiento de las mismas, ¿no? Limpieza, desinfección y el mantenimiento pertinente de las mismas. Digamos que esas serían, en nuestro caso, en una empresa de servicios, las tres líneas principales de actuación: personas, tecnología e instalaciones. Muy bien. Hay otro tema también que se está repitiendo en varias preguntas y que viene un poco relacionado con lo que hemos estado comentando, ¿no? Tema de proveedores, ¿no? Proveedores críticos o no críticos. En ese sentido, Alejandro, ¿nos puedes dar alguna pista de cómo se debe gestionar el cambio o la vuelta a la normalidad con los proveedores para volver a trabajar con ellos de forma habitual? ¿Vale? Aquí lo de proveedor, lo comentábamos antes en el PDF. Aquí hay dos escenarios y lo estamos viendo también en situaciones reales, ¿no? Que estamos ahora ejecutando algún plan de continuidad. Hay clientes que no pueden contar con sus proveedores por muchos motivos, no vamos a entrar ahora, y hay clientes que están estresando a sus proveedores. Veas el caso de las cadenas de alimentación o
O veas el caso que a lo mejor algún día había que plantearse también dar un aplauso por la ventana de los proveedores de telecomunicaciones de las grandes empresas, ¿no? Que están hiperestresados. Entonces, sin entrar en que seguramente se han tenido que firmar nuevos contratos o adendas a contratos o refuerzos de personas o refuerzos de ancho de banda, ahí lo que está claro es que hay un cambio drástico. Es decir, yo he pasado de tener, voy a decir una tontería, 50 personas subcontratadas en mi área de tecnología a tener 100. El no sé cuántos de julio, cuando esto vuelva a la normalidad, ¿qué hago con esas 50? ¿Qué hago con el proveedor? Porque esto está funcionando muy bien y están dando una respuesta muy buena. ¿Cómo lo gestiono? Pues ahí, y volviendo al argumento que poníamos antes, ¿no? en la presentación, habrá que ir haciendo pruebas con esos proveedores críticos. Siempre el tema está con los críticos, sobre todo. Habrá que ir haciendo pruebas con esos proveedores críticos de ir bajando la carga, ir bajando el estrés. O hay otra derivada. Si la empresa decide ir a ese modelo, y también respondo un poquito en parte a la pregunta de si esto iba a cambiar los modelos de continuidad de negocio, a lo mejor ese modelo me gusta y me lo quiero quedar. Entonces, bueno, todo ese tipo de decisiones habrá que tomarlas, ¿no? ¿Me quedo con este nuevo modelo o voy haciendo una desescalada, ¿no? Palabra famosa últimamente, una desescalada en los servicios que me presta el proveedor? Primero tomamos la decisión y después ejecutamos, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Lo que está claro es, vamos a ir finalizando, voy a acabar con una cuestión que me parece interesante también comentar. Lo que está claro es que esto va a cambiar, efectivamente, como decíamos antes, nuestras formas de trabajar. Y como decía Inma también, y por citar ejemplos propios, yo estoy convencido de que en Global Suite, que teníamos muy implantado el teletrabajo y demás, yo estoy convencido de que se va a reforzar más todavía esta nueva forma de trabajar o esta forma de trabajar que ahora por obligación todos estamos llevando a cabo, pero que sin duda puede ser interesante a futuro, ¿vale? Como decía, por acabar y que Fernando cierre, si os parece un poco me parece una pregunta interesante que podríamos contestar también, ¿no? Ya sean ambientes industriales o de servicios, porque entiendo que es una pregunta bastante aplicable a todos los sectores. Es un poco qué planes de acción se están llevando a cabo con el mantenimiento de lo que son nuestros activos y nuestras sedes, que con independencia de otras circunstancias, ahí deben estar y ahí deben seguir, ¿no? Continúo. Sí, simplemente, efectivamente, las instalaciones hay que mantenerlas para que cuando volvamos a la operación, tanto en servicios como en industria, tengamos las instalaciones preparadas. Hay que mantener además todos los sistemas de seguridad y contra incendios y demás instalaciones que garantizan que la instalación principal, ¿no? Las instalaciones auxiliares que garantizan que la instalación principal funcione. Y desde este punto de vista decir que, bueno, desde Willis Towers Watson hemos lanzado una encuesta a nuestros clientes para hacerles unas cuestiones al respecto de qué labores están realizando en este tiempo, aquellos que están operando pues lo habitual, pero aquellos que no están pudiendo operar en esas instalaciones, ¿qué tipo de mantenimientos están realizando? Ya que entendemos que es necesario para el día que podamos volver, ¿no? a la normalidad, que esas instalaciones estén disponibles y operativas. Bueno, muchas empresas están aprovechando para hacer mantenimientos de los programados. Muy bien. Pues por ser fieles al tiempo, os agradezco. Hay más preguntas. Vamos a contestarlas todas, como digo. Nada, daros las gracias a todos. Perdonar algún pequeño fallo de conexión que trataremos de mejorar a futuro. Y bueno, aprovecho también, Inma, y no sé si será posible, pero te voy a poner en un aprieto. Ya que has dicho que estáis haciendo una encuesta en determinado sentido, lo mismo con la gente que está en este foro, sería interesante compartirlo si lo estiman. Sí, por supuesto, cuando tengamos los resultados. Vale, con todos los pues muy amable. asistentes. Y como digo, agradeceros la asistencia, ha sido muy alta durante todo el webinar
Y bueno, emplazaros para el siguiente. Vamos a hacer uno que también va muy en la línea de este, que es relativo a temas de resiliencia, que hemos estado hablando de que es un concepto un poquito más avanzado, ¿no?, respecto al tema de la continuidad de negocio. Os invitaremos a todos aquellos que queráis y nada, trataremos de seguir contribuyendo a daros un poquito de luz, a daros respuestas y a ayudaros, como no, como hemos hecho durante todos estos años, a atravesar este desierto entre todos un poco mejor. Muchas gracias y espero que estéis bien, que nos volvamos a encontrar y que esto pase pronto. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias.